Buenas tardes, mi nombre es Carla Tomjanovich, trabajo como psicóloga en la Clínica Reina Fabiola, integrando el equipo de salud mental. Hoy vamos a desarrollar el módulo 8, COVID-19, impacto psicológico de la pandemia, abordaje de salud mental. En primera instancia voy a realizar una breve introducción al concepto de crisis y emergencia que estamos atravesando. La crisis incluye el concepto de emergencia porque se produce un quiebre, se produce una ruptura en la organización de nuestra cotidianeidad, en una organización que ya venía dada de alguna manera, alterando el paso del tiempo que se presenta con otra lógica, apresurando nuestro accionar a una nueva y creativa organización. Cuando digo creativa, hago referencia al caos inicial que producen estos eventos inesperados y en la urgencia para armar un otro orden, distinto, con el objetivo de implementar nuevos recursos que nos permitan afrontar y transitar dicha situación. La tarea profesional se modifica y se intensifica de diversas maneras en esta nueva organización. La crisis atraviesa el encuentro con los otros, nuestros compañeros de trabajo, en donde se privilegia disminuir la circulación y ya no nos encontramos en los espacios habituales. Los espacios sociales, familiares y recreativos también sufren esta alteración por las medidas de aislamiento obligatorio que todos sabemos que estamos pasando. Por otro lado, los proyectos que aluden a un tiempo futuro parecen congelarse. Por el momento, como decía en un inicio, se altera una continuidad temporal. Bueno, luego de esta breve introducción voy a iniciar el módulo con el primer eje, en donde vamos a hablar de los posibles efectos a nivel psíquico-emocional, y agrego físicos porque pueden surgir fenómenos del orden psicosomático, con esto quiero decir dolencias y efectos orgánicos, que podrían surgir en el equipo de salud. A ver, la lista de los efectos pueden ser innumerables. Voy a nombrar aquellos que se han detectado con mayor frecuencia y se han observado, sobre todo en los diferentes trabajos con los profesionales y en situaciones que implican niveles de presión importantes, como es esta. Algunos de estos emergentes son la angustia que se presenta ante una situación disruptiva e inesperada, que genera ansiedad y temor frente a lo desconocido e incierto. Se produce también irritabilidad y enojo ante los diversos cambios que vamos atravesando en nuestra vida cotidiana, en la laboral, en la familiar. Puede haber pérdida de apetito o no registro de las necesidades básicas, que esto suele pasar cuando trabajamos muchas horas, que nos olvidamos o nos disociamos del cuerpo y podemos no estar bien alimentados ni bien hidratados. El cansancio, tanto físico como mental, digo mental porque hay una alerta permanente, como una manera de controlar algo de todo esto incierto, dando lugar también a pensamientos negativos recurrentes de que algo terrible puede pasar en cualquier momento. Esto también va a incidir posiblemente en la posibilidad de conciliar el sueño, se puede producir insomnio o quizás muchos despertares nocturnos. Otro aspecto importante en esta situación de aislamiento es quedar encerrado en uno mismo, lo cual también genera un sentimiento de soledad significativo. Temor a enfermarse o ser un agente de contagio y peligro para otros, justamente por la característica de alto contagio que presenta el virus, aparece este temor como algo posible.
se pueden exacerbar o agudizar problemas previos como el consumo de alcohol, tabaco, fármaco u otras drogas. Bueno, yo tomé prestada una frase que me parece muy ilustrativa del doctor Hugo Cohen, médico psiquiatra argentino que trabaja como interventor en desastres. Él refiere que estas respuestas son esperadas ante situaciones inesperadas. Me parece interesante porque una persona no puede saber cómo va a responder o reaccionar ante un evento que no transitó, que no tiene una experiencia previa como precedente. Actualmente estamos frente a un contexto inédito que es impensable, o que fue impensable. Esto significa que muchos de estos síntomas y malestar podrían remitir cuando la población pueda volver a organizar su vida de manera habitual. El doctor Cohen habla de que hay un estudio en donde dice que el 80% de las personas vuelven de alguna manera a no tener estos síntomas. Igualmente, al no tener precedentes, no contamos con estudios de investigación que nos ayuden a predecir los riesgos y efectos que esta pandemia tendrá a nivel psicosocial. En este momento es importante no patologizar y estigmatizar a aquellas personas o compañeros que podrían presentar síntomas, tanto físicos como emocionales. La estigmatización genera vergüenza y obstaculiza el pedido de ayuda. Me parece muy importante tener en cuenta este punto, sobre todo para no generar también un aislamiento en los profesionales cuando incluso puedan llegar a tener síntomas de COVID. El segundo eje que voy a trabajar son las recomendaciones para el equipo de salud, la cual he dividido en diferentes estratos con fines explicativos. Cuando digo equipo de salud, me estoy refiriendo a todos los integrantes de la institución que de alguna manera u otra estén implicados en esta contingencia. Los médicos residentes, los médicos de planta, los camilleros, los enfermeros, las secretarias, las nutricionistas que van al piso, el personal de limpieza que colabora también permanentemente, los directivos y los jefes de los distintos servicios, en donde hoy, más que nunca, tienen que trabajar de una manera coordinada y mancomunada, incluso para distribuir los espacios edilicios, porque estos también se han visto reformulados con esta situación actual. Bueno, voy a empezar con algunas recomendaciones desde la institución. Desde la institución será importante contar con los protocolos de acción y prevención, conocer las normativas vigentes, capacitar el personal y brindar los recursos necesarios para el cuidado y protección de los profesionales, intervinientes y pacientes. Por otro lado, es importante brindar canales de comunicación efectivos para que dicha información llegue a los distintos estratos y comunidad institucional. Estos aspectos que he nombrado están funcionando actualmente. Se ha conformado un comité de crisis, también se han conformado reuniones de jefatura, poniendo en marcha los dispositivos necesarios para abordar la contingencia. Lo cual es sumamente importante, que todo esto ya esté de alguna manera funcionando y actuando. Desde las jefaturas es fundamental que las directivas y decisiones que se transmitan sean en forma clara y concisa, para evitar la confusión en medio de una situación que se presenta como caótica. La información bien comunicada ordena, organiza, nos ayuda a anticiparnos a lo que vendrá, con lo cual baja notablemente la ansiedad, que es uno de los síntomas que yo he nombrado anteriormente. Y la comunicación, está bueno que
se tomen un tiempo para que sea oral y no siempre sea por estos canales quizás de mensajería telefónica como el WhatsApp o, o por notas. Otro aspecto importante es organizar los equipos de trabajo que estén integrados por profesionales con mayor experiencia junto a otros de menor experiencia. Los equipos con esta mixtura disminuyen el margen de error ante el manejo de las urgencias, ya que va a haber diversas urgencias a afrontar y posiblemente aquellos residentes con menor experiencia necesiten a alguien en quien puedan apoyarse y en quien puedan seguir algunas indicaciones, en todo caso, para trabajar más tranquilos. Otro punto es implementar reuniones diarias en lo posible, antes y después de cada turno, sobre todo en aquellos servicios que reciben la demanda de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. El intercambio de esta experiencia frente a la diversidad de situaciones que se van a ir presentando les permite pensar juntos aquellas acciones que fueron realizadas con eficacia y también pensar los errores que se van detectando con el objetivo de mejorar. Recordemos que esta es una instancia de aprendizaje, que no hay experiencia previa, con similares características. Y la verdad que esto viene funcionando muy bien en los grupos con los que estamos trabajando, cuando ellos pueden, cuando los residentes de diferentes equipos pueden compartir la experiencia que han tenido con algún paciente y cómo han actuado, cómo se han movido. Esto también está bueno poder señalar los aspectos positivos de su accionar, sumamente importante poder referir cuando las cosas están funcionando muy bien, frente a la predisposición que están poniendo frente a esta situación. Otro aspecto importante es la rotación del personal que se desempeña en el área de contingencia, para no sobrecargarlos y que puedan tener las horas de descanso correspondientes y necesarias. Como también dije, uno de los síntomas anteriormente, el cansancio, tanto físico como mental, puede aparecer, ya que se trabaja bajo presión. Esto también podría ser un factor que colabore en el estrés, lo cual también va a afectar a la asistencia del personal, así como las funciones cognitivas que tienen que ver con la atención, la concentración y la organización. El otro punto dentro de este eje es las recomendaciones a los profesionales que estarán asistiendo a las demandas. Bueno, a ver, ¿qué les sugerimos a ellos? Trabajar en equipo, fundamental. Favoreciendo el intercambio de la experiencia como un sostén necesario frente a estos nuevos escenarios. Implementar todas las medidas para el cuidado propio, lo cual esto también va a favorecer al cuidado del otro o los otros. Cuando los profesionales cuentan con una adecuada capacitación y pueden cuidarse, también bajan los niveles de temor y de tensión, recuperando la capacidad para trabajar de una manera más tranquila sin cometer errores. Yo voy tomando algunos de los indicadores sintomáticos que he nombrado y la sugerencia tiene que ver con bajar estos indicadores. No significa que no vayan a aparecer, pero pueden aparecer de una manera mucho más atenuada y eso les permite de alguna manera funcionar con cierto bienestar. Otra sugerencia es que al salir de la jornada laboral busquen espacios que los conecten con aspectos más vitales y placenteros en la medida que se pueda, aclaro y remarco, en la medida de lo posible. Quizás después de una larga jornada laboral lo posible es alimentarse bien y descansar bien, porque por ahí, bueno, andan
Andan dando vueltas muchas sugerencias con respecto al ejercicio físico, lo cual está fantástico, pero bueno, esto hay que saber cuándo se puede hacer ejercicio físico y cuándo quizás el mejor plan sea descansar, hidratarse, ver una película, etcétera, ¿no? Esto va a depender también de la singularidad de cada uno y de cómo haya sido su día. Otro punto que me parece importante es evitar consumir noticias de manera excesiva con respecto a la pandemia, lo cual también puede aumentar significativamente el malestar, sobre todo porque, bueno, nuestras noticias a veces no se consumen en cuanto a lo que está sucediendo localmente, sino que también vemos lo que pasa afuera, y esto genera un nivel de alerta importante y de mucho temor, de temor a desbordarse uno mismo en el rol profesional. Y por último, mantenerse comunicado con los familiares y los vínculos afectivos. Por supuesto, esto va a ser habilitando los canales tecnológicos que favorezcan el contacto y el intercambio frente a este aislamiento obligatorio que todos tenemos. El último eje que voy a desarrollar es el trabajo en equipo como modelo o como modo de contención. Desde salud mental se implementa el abordaje grupal como intervención en la institución de salud, estableciendo grupos diferenciados y coordinados por un integrante de salud mental. Voy a pasar a explicar brevemente, bueno, de qué se trata el dispositivo grupal. La dinámica grupal es una técnica que nos permite abordar las problemáticas que exceden a lo individual. Esto me parece interesante porque lo que se aborda es lo que sucede más allá del sujeto individual, sino que tiene que ver con los actores e integrantes de un equipo. Los encuentros grupales funcionan como un espacio transicional que nos permite pensar con otros. Este es el punto. No pienso solo, pienso con otros. Aquellos aspectos emocionales que surjan como emergentes en situaciones de crisis y que podrían llegar a dificultar el rol profesional y la tarea. A ver, con esto quiero decir que el objetivo es encontrar posibilidades y solucionar aquellos obstáculos que no nos permiten un desempeño seguro y objetivo. Voy a dar un ejemplo muy acotado, ¿no? Pueden aparecer múltiples cosas. Por ejemplo, la ansiedad en un nivel desbordante. Estos son altos niveles de ansiedad. Esto es un obstáculo, es una ansiedad que no nos deja pensar. Y que seguramente en el desempeño de la tarea se van a cometer muchos errores. Y más allá de los errores que se van a cometer, esto va a aumentar el malestar profesional, del profesional y de los otros también. Cuando esto surge en el grupo, se trabaja en torno a esa ansiedad. Por eso digo, se trabaja de manera focalizada, en torno a lo que sucedió, de qué manera sucedió, por qué sucedió, con el objetivo de darle un sentido diferente y que esta ansiedad se disminuya y se convierta en una ansiedad más operativa. A ver, porque muy distinto es cuando un profesional presenta una ansiedad operativa. Esta ansiedad en un momento de crisis es muy buena porque son personas que logran organizar rápidamente los espacios, las tareas e incluso a los otros compañeros. Con esto estoy diciendo que no toda ansiedad es mala. En realidad hay que saber diferenciarla, abordarla y darle un lugar. Bueno, y por otra parte, estos equipos que funcionan como red, básicamente, como red de sostén, necesitan los pilares fundamentales para sostener la red, que se entrama con ella, y esto implica las jefaturas y a la institución de pertenencia.
como estos pilares que también van a ayudar en este armado nuevo. Bueno, esto sería todo el módulo 8. Espero que les que haya sido clara y que, bueno, que lo puedan pensar.